Les voy a hacer esta charla sobre tecnología inmersiva, pensamiento y creación, ¿vale? Entonces, voy a empezar un poco con la presentación del workshop, ¿vale? He planteado el workshop, voy a quitar esto de aquí, ¿vale? He planteado el workshop con una parte teórica al inicio, ¿vale? Y luego una parte práctica, ¿vale? En la que hoy tocaremos sobre todo Touch Designer, ¿vale? Entonces, la parte teórica es sobre todo para tener un enfoque sobre qué es una sala inmersiva y luego también sobre cómo enfocar, crear una pieza para una sala inmersiva, en plan, cosas que tendríamos que tener en cuenta un poco. ¿Vale? Entonces, ¿a quién está enfocado el workshop? Básicamente a todo aquel que tenga interés por la tecnología inmersiva, tenga conocimientos o no. ¿Vale? Entonces entiendo que venís del sector del 3D, de los VFX, incluso de lo haciendo VJ o multimedia, visual, sonido. Entonces ya estáis relacionados con este campo que sería la tecnología y sobre todo enfocada a lo que es el arte. Y entonces también me gustaría enfocar este workshop a todo aquel que necesite clarificar el enfoque de producción de una pieza inmersiva. Es decir, cómo se hace una pieza inmersiva, qué cosas tendría que pensar, no la he seteado nunca, una sala o una experiencia inmersiva, así que cómo enfocarlo un poco. Entonces, me voy a presentar un poco. Me llamo Albert, encantado y gracias por venir a este workshop. Estudié animación 3D y VFX. Eh, y entonces yo me enfoqué sobre todo en modelaje, en ZBrush, lo que es la preproducción. Y luego también yo tenía un perfil generalista, es decir, que había tocado rigging, edición, audio, al final tocaba muchos palos. Entonces me contrataron como docente en la Universidad de La Salle y entonces es donde doy clases de ZBrush, modelaje y proyectos. Pero siempre mis inquietudes habían sido un poco sobre la música no sé, como que quería ir un poco más allá que crear películas de Pixar o de animación que ya había visto. Y entonces fue cuando apareció el máster en artes digitales y tecnologías creativas, también en La Salle. Y allá fue donde por fin descubrí lo que es la sala inmersiva y lo que al menos en mi caso me podía aportar, que es mucho. Y luego también, por ejemplo, el Creative Coding o el New Media. Y entonces he descubierto todo el campo que siempre había querido hacer, pero que no sabía ni que tenía un nombre. Entonces, por último, también ahora me contrataron como investigador y he sido el responsable y el coordinador de la sala inmersiva en la universidad, que hay una sala inmersiva que es la que veis abajo en la foto. Y por mis manos pues han pasado los alumnos, les he ayudado a setear los proyectos, cosas así. Y lo último, para clarificar, también tengo como una parte un poco más underground, un poco más artística, que soy el director creativo y DJ en directo de música electrónica de un colectivo de DJs que se llama Stochastic. Así que un poco este es el mapa mental de quién soy yo eh, y lo que hago un poco con mi vida. Entonces, vamos allá ya sobre la parte teórica. Siento si va a ser un tostón, pero me parece bastante importante enfocar bien el por qué hacemos este tipo de experiencias y qué podemos conseguir con ellas. Entonces, ¿por qué la tecnología inmersiva? En mi caso, la tecnología inmersiva era un gran sitio de unión entre todos mis campos. Y aquí, por ejemplo, ligo la narrativa, es decir, los libros, que siempre he leído desde pequeño, lo visual, es decir, el arte, las pinturas, los cuadros, etcétera. Al final tenemos cuatro pantallas, tenemos mundos digitales que al final son un reflejo de un cuadro. Tenemos el New Media, que cuando estamos ya trabajando con tecnologías inmersivas, eh, hay código, hay relaciones entre ordenadores, cosas de IP, resoluciones, formatos, etcétera. Pero luego también hay la filosofía y la psicología. Al final estamos en un campo que al ser como new media, es decir, estamos creando experiencias inmersivas para personas, podemos influenciar mucho en cómo las sienten y por lo tanto hay un componente filosófico que con el tema del metaverso, hacia dónde va a ir el futuro a nivel de digital y el mundo físico, la frontera se está diluyendo un poco. Y por último entraría la música, que en mi caso yo también soy músico, así que era un campo que es que unía todas mis disciplinas en una sola cosa, así que me parece súper interesante. Y un poco lo que acabo de decir, que las salas inmersivas son un punto de intersección
entre lo digital y lo físico. Em, Ahora os explicaré en especial por qué me gustan a mí las salas inmersivas y no otras tecnologías inmersivas como son el VR. Pero entonces, ¿qué es la tecnología inmersiva? Hablamos mucho últimamente de esto, pero creo que queda poco claro qué significa esto de inmersiva. Entonces, aquí hay una definición, es por Lev Manovic, que es un teórico, ¿vale? Del New Media, que dice, se entiende por tecnología inmersiva una serie de desarrollos tecnológicos que facilitan al usuario la inmersión total en experiencias digitales. El objetivo de las tecnologías inmersivas es el de diluir la frontera entre el mundo físico y el digital, pudiendo simular la realidad o incluso distorsionarla. Y me ha parecido bastante acertado poner la foto esta de la derecha, ¿no? De alguien sin techo que está en la calle, pero que en cambio tiene unas gafas de realidad virtual que no sabemos en qué mundo está. O sea, no sabemos dónde se ha transportado, si se ha ido a otro universo, si a saber lo que está haciendo y por un momento es capaz de salir de su realidad para entrar en otro mundo. Y abajo he puesto lo de los colores porque creo que las posibilidades son bastante ilimitadas, ¿no? Entonces, me gustaría remarcar esto, ¿vale? Porque supongo que todos habéis oído hablar del VR, ¿vale? El AR con lo de Pokémon Go estuvo también bastante de moda hace unos años. Entonces, AR es la realidad aumentada. Estos son como grados de inmersión en un mundo digital, ¿no? El AR sería la realidad aumentada, ¿vale? Que es básicamente con un dispositivo móvil somos capaces de poner un objeto en donde sea, pero está muy estático y tiene poco control y tiene poca interacción, ¿vale? Está muy programada. El MR sería el Mixed Reality, ¿vale? Y esto es que te puedes poner unas gafas de realidad virtual, pero que ves el mundo real, ves el mundo físico, pero los objetos realmente interaccionan con tu ambiente. Entonces, por ejemplo, si fueras arquitecto, podrías crear una maqueta de, en 3D y tenerla encima de la mesa y varios de vuestros arquitectos tenéis las gafas y podéis incluso editar la maqueta, etcétera. Y por último tendríamos el VR. El VR es que realmente ya no ves nada de la realidad y simplemente te has puesto las gafas, estás en un mundo digital y te has transportado, ¿vale? Aquí me gustaría remarcar que ya desde los inicios, que uno de ellos fue Jaron Lanier, eh, incluso creó como unos guantes, ¿vale? Porque al final lo que nos falta en este mundo digital son sensaciones. Es decir, la vista sí que estamos en este mundo digital, pero las sensaciones físicas no tanto. Y ahora sí que últimamente se están haciendo trajes de sensaciones que alguien te puede tocar y tú puedes sentir como alguien te toca, e inventos como estos. Y por último, me quedaría como mi amor, que es las salas inmersivas o las domes, que las pongo en el mismo caso, que supongo que habéis oído hablar de la cúpula esta de Las Vegas, que es básicamente una de las más grandes del mundo. Pero básicamente, para mí lo interesante de las salas inmersivas es que no es un mundo digital inmersivo que estás solitario en un mundo digital. La sala inmersiva es una experiencia que podemos disfrutar los seres humanos estando unos al lado del otro, pero estando dentro de un mundo digital. Em, entonces, antes de pasar a este paso, me gustaría remarcar que las salas inmersivas y la realidad virtual que aquí veíamos tienen una importancia bastante grande y también una responsabilidad. Lo digo porque se han hecho casos y estudios de que estas experiencias inmersivas a tu cerebro le cuesta muchísimo distinguir la realidad de lo que no es real. Por lo tanto, nosotros como creadores o artistas que estamos creando estos mundos, que estamos creando estas historias, eh, tenemos una responsabilidad en qué hacemos que las personas sientan en este espacio. Es decir, podemos crear terror, podemos crear amor, podemos crear estrés, podemos crear mil cosas que al final tendrán un efecto psicológico más grande por ejemplo, una película o a lo mejor que un libro, ¿vale? Porque tu cuerpo le cuesta entender que esto es un mundo virtual.
Y se han hecho casos de estudios de, por ejemplo, gente con estrés postraumático de guerra y con VR poder sanar y acostumbrarse a su propio estrés postraumático, o gente con fobia a la multitud, ponerse en un ambiente digital con personas y poco a poco ir sanando su miedo a estar delante de una multitud. O, por ejemplo, el tema del vértigo, ¿vale? Te sitúas encima de un rascacielos y es terapia de contacto, o no sé cómo se llama exactamente, pero eso, al estar encima de un rascacielos, te hace asimilar la experiencia. Entonces, aquí ya entramos un poco más en las salas inmersivas. También entiendo, las voy a comparar un poco con lo que es el film, con lo que es la película, ¿vale? Entonces, me gustaría plantear esta pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre una película y una experiencia inmersiva? Y aquí es donde la respuesta tendría que llevar el cuáles son las particularidades del medio. Es decir, ¿qué tiene una sala inmersiva que no tiene una película? Entonces, por ejemplo, cuando leemos un libro, somos nosotros que estamos leyendo el libro que marcamos el paso. Es decir, yo voy leyendo a mi propio paso y paso la página cuando estoy listo. eh, Y entonces yo marco el paso. El libro está escrito, lógicamente, está guiado, pero yo marco el paso. En una película ya empieza a cambiar la historia porque el director ha decidido unas secuencias y te las muestra con un ritmo, y tú como usuario, como espectador, al final estás sumiso a la idea del director, y tú no puedes, a ver, puedes poner pausa a la película, pero tampoco se recomienda porque estás rompiendo lo que a lo mejor el director quería decir. En una sala inmersiva, lo guay, lo peculiar, es que tú puedes mirar donde tú quieras. En el cine al final tenemos la pantalla justo delante y esto nos fuerza a que hay una composición establecida y tenemos un punto de foco. Pero, por ejemplo, en una sala inmersiva tenemos la libertad de levantarnos, tenemos la libertad de sentarnos, tenemos la libertad de mirar a la derecha, a la izquierda, y entonces tenemos un grado de interacción, que es por eso que se considera ya new media, respecto por ejemplo, el cine. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una película, de un film, hay una narrativa. Es decir, hay una narrativa, el director ha escogido unos planos, ¿vale? Donde hay unos elementos y detrás de ese plano hay otro, etcétera. En una sala inmersiva estamos jugando con muchas narrativas a la vez. Como que la persona puede mirar a la derecha, puede mirar a la izquierda, puede mirar delante, y hay varios elementos que se pueden mover. Al final hay varias narrativas que nosotros podemos seguir con la mirada y nos podemos guiar en el espacio. Entonces, he hecho aquí unos dibujos para mostrarlo mejor. Entonces, la persona esta podría estar en el medio de la sala y está mirando hacia adelante, pero es que podrían haber cuatro historias diferentes en medio de la sala inmersiva. Y en nosotros como creadores es importante pensar esto, cómo el público va a entender nuestra obra y cómo la estamos mostrando. Eh, las cuatro historias podrían ser todo el rato así, es decir, cada pantalla tiene una película y al final nosotros escogemos. También podría pasar esto, ¿vale? Que es que, por ejemplo, hay cuatro elementos en medio de esta pantalla, ¿vale? Entonces la persona está mirando allá, es el punto de foco, pero los elementos se empiezan a mover y se mueven hacia sitios distintos. La bola naranja se mueve hacia la izquierda, botando hacia abajo. La bola verde desaparece un momento y vuelve a aparecer en frame. La bola azul va más rápido y se mueve muchísimo por la sala. Entonces, aquí al espectador le crea la pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde miro? Es decir, miro hacia arriba, miro hacia la izquierda, miro hacia la derecha, y dependiendo de su decisión va a tener una experiencia o otra, porque al final nosotros como creadores, cada elemento va a tener su historia, va a tener su manera de hacer. Entonces el espectador tiene la libertad de escoger un poco a quién quiere mirar. Esto significa que una persona puede ver una experiencia inmersiva dos veces y tener experiencias distintas, porque al final en una ha captado ciertos elementos y en otra experiencia inmersiva pues ha captado otros elementos.
Entonces, es importante ponerse en la mirada del espectador y como creadores estar en constante contacto de cómo mi público va a recibir mi obra. Tenemos el poder de dirigir la atención o, si queremos, no guiar en absoluto y dejarlo completamente libre. Entonces, es bastante importante siempre, al estar creando experiencias, plantearse mucho cómo la gente va a captar el mensaje que estoy enseñando. Entonces, por ejemplo, aquí también os he puesto una imagen de Team Labs en Tokio, que es uno de los sitios más grandes del mundo de experiencias inmersivas y tienen como todo un recorrido. Y es eso, aquí por ejemplo tendríamos todo un bosque con elementos y cada uno puede estar haciendo una cosa totalmente distinta. Entonces imita lo que es la realidad, que al final yo ahora puedo mirar a la derecha, a la izquierda, a esta persona, mirar la otra. Entonces, a veces cuesta tener, como en el cine, una experiencia tan guiada y tan marcada. Pero repito que depende de nosotros, así que lo que cada uno quiera crear. Entonces, repito lo de antes. ¿Cómo queremos hacer sentir al espectador? ¿Vale? No es lo mismo tener una sala inmersiva con una imagen tipo esta, que a lo mejor nos transmite paz, puede haber un sonido del agua, puede haber una pequeña lluvia, etcétera, y la persona se va a calmar de manera instintiva. O, por ejemplo, empezar a poner bombas, tener experiencias más duras, una música mucho más potente, escenas de terror, y la persona lo va a sentir mucho más cercano que no si fuera una película o si estuviera leyendo un libro. Al final lo está viendo a su alrededor y generalmente la sala inmersiva es lo suficientemente grande como para que cubra el suficiente espacio visual. Voy a hacer un pequeño inciso. Estoy yendo muy rápido. ¿Vais bien? Vale, súper. Perfecto. Pues continuamos. Entonces, ahora os he puesto un par de elementos que a mí me parecen importantes a la hora de decidir hacer experiencias inmersivas. La primera es la composición, ¿vale? Es decir, en el cine hay toda una teoría bastante extensa que hemos ido trabajando durante los años, de si hay un plano secuencia, si hay un plano detalle, el raccord de dónde mira la cámara cuando una persona mira a la derecha y hay un diálogo. En las salas inmersivas, al ser algo un poco más nuevo, se diluye un poco cómo operar dentro de una sala inmersiva. Entonces, por ejemplo, un punto de apoyo es el cine, ¿vale? Al final es un subproducto, entonces nos podemos inspirar mucho en la teoría del cine, de cómo marcar las escenas o dónde poner los puntos de interés. Entonces, por ejemplo, en este caso, la regla de los tres cuartos, que si habéis estudiado cine o estáis familiarizados, es bastante común, son los puntos donde más te fijas eh, en una composición. Entonces, por ejemplo, podríamos partir cada pantalla de la sala inmersiva en estos puntos y así tener este punto de apoyo a la hora de crear nuestra experiencia que nos puede servir. También podríamos, por ejemplo, partir lo que es la línea de suelo y la línea de cielo. Es decir, nuestra altura también marca hacia dónde estamos mirando, si miramos hacia el suelo o estamos mirando hacia el techo. Y luego también es importante, esta composición se verá afectada si la persona está de pie o está sentada. Por lo tanto, pensar un poco también si van a haber puffs o sillas en la sala, si las personas van a estar de pie, paseando, cuál es la intención de nuestra obra y cómo es el mejor visualizado. Luego cada persona es libre de hacer lo que quiera, pero sí que tener una idea previa creo que nos ayuda a crear el contenido adecuado a lo que queríamos hacer. La otra cosa es la velocidad, ¿vale? Aquí os he puesto un emoji, eh, pero básicamente al estar en un entorno 3D, 360, podemos marear muchísimo al espectador, ¿vale? Es decir, imaginamos que estamos encima de un barco y el barco se está moviendo constantemente. En la sala inmersiva esto nos va a marear muchísimo. Y con la velocidad pasa lo mismo. Ahora mismo
la bola esta se está viendo enfocada, aquí más desenfocada, pero es que llega un punto que si la bola empieza a correr por la sala como una loca, marea muchísimo y distrae, o a lo mejor nos interesa, ¿eh? A lo mejor es el punto de interés, pero que generalmente el tema de las velocidades tenemos que ir muy con cuidado. Entonces, un poco para resumir toda esta teoría hasta ahora, podemos decir que dentro del espacio inmersivo hay una cierta narrativa, hay unas sensaciones que podemos crear en nuestro espectador, hay una dirección de los elementos, es decir, a dónde se dirigen los elementos de la sala inmersiva, hay una composición al final de la sala inmersiva en 360 y en pantalla individual, y hay una cierta velocidad de los elementos dentro de nuestra experiencia. Luego hay otros que no he nombrado para que tampoco se haga tan larga, que es el tema de la interacción y del sonido espacial. Generalmente las salas inmersivas cuentan con bastantes altavoces, lo que significa que podemos hacer un sonido espacial y que si, por ejemplo, tengo un perro que está en mi pantalla detrás de mí, el altavoz que está detrás de mí va a sonar y por lo tanto cuando yo me gire voy a ver el perro. En la sala inmersiva de La Salle, que es donde yo he trabajado, habían 26 altavoces a lo largo de la sala. Eh, en la sala de Palo Alto, que si venís el viernes podréis ver algunas experiencias inmersivas, hay 4 altavoces, ¿vale? Pero estos 4 altavoces ya nos dan la posibilidad de mandar audio a diferentes canales. Entonces es algo a tener en cuenta. Y el tema de la interacción, que si luego alguien tiene alguna pregunta sobre esto, lo podemos responder, pero que hay los LiDARs, tecnología LiDAR o por cámaras, que esto lo que hace es que si yo puedo tocar la pantalla y que cuando toco la pantalla, que pase una interacción que yo haya seteado previamente. Entonces, ok, pero ¿cómo se construye una experiencia inmersiva? Eh, Hasta ahora hemos visto un poco mi enfoque más conceptual. Pero entonces, para construir una sala inmersiva, ¿vale? Generalmente os tienen que pasar un rider técnico, ¿vale? Un rider técnico que lleva toda la información de la sala inmersiva. Si no os pasan el rider técnico, puede ser muy difícil cambiar el formato con el que tú hayas creado un proyecto, ¿vale? Al final, cada sala inmersiva tiene unos ratios de pantallas totalmente distintos. Pueden haber más proyectores, menos proyectores, puede ser pantalla, hay diferentes altavoces, etcétera. Entonces, en el rider técnico es donde tendréis toda esta información. Los metros de la sala, eh, los specs del proyector, cuántos lúmenes tiene, la lente, la marca, etcétera, y sobre todo la resolución en píxeles de las pantallas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una sala inmersiva de cuatro pantallas, ¿vale? De 4 paredes, cada una, imaginaros, a 1920 por 1080, que generalmente es bastante mayor el ratio, eh, tendríamos 4 pantallas distintas. Esto significa que yo cuando haga mi experiencia inmersiva puedo hacer 4 renders, ¿vale? 4 renders distintos y luego los podría colocar, como veis abajo, en este formato X rectangular, que sería todas las pantallas unidas una a una, de tal manera que tenga yo esta tira, ¿vale? Que va a ser mi experiencia inmersiva. Por lo tanto, estamos hablando de que mi render final será de 7680. Esto depende de cada sala inmersiva. Por ejemplo, en la Universidad de La Salle, la pantalla más grande tiene 4966 píxeles y la frontal 3206. Por lo tanto, ya se nos va a 16K. Entonces, estamos trabajando con archivos de 16K. Entonces, cuando estamos trabajando en el entorno 3D, entiendo que varios de vosotros, si vais a trabajar con salas inmersivas o ya lo habéis hecho ya, por ejemplo, Blender, Unreal, Unity, Maya incluso, cualquier software de 3D, cómo funcionaría es básicamente setear un camera rig, ¿vale? Un rig de cámaras, que cada cámara esté enfocada a una pantalla distinta. De tal manera que lo que yo me estoy sacando de Blender, por ejemplo, en este caso, van a ser 4 renders distintos. Aquí a la derecha estáis viendo back, front, left, right. Entonces, cada una de estas pantallas enfocaría
a mi resolución, ¿vale? Aquí podéis ver que, por ejemplo, esto era para una cosa de la Salle y son 3206 píxeles por 1200 píxeles. Entonces tenéis que setear cada cámara con su ratio adecuado y os sacaríais esta información en render, ¿vale? Por ejemplo, esto lo hice en Unreal. Entonces, por ejemplo, esto sería la frontal, este sería el back, esto sería el left y esto sería el right. Entonces aquí tengo 4 renders por separado, ¿vale? Esto también podréis hacer vídeos de esto y luego lo podríais juntar con cualquier software de edición, ¿vale? Como es Premiere, DaVinci, entre otros. Lo podríais juntar para tener toda la tira completa, que quedaría así, ¿vale? Es decir, estos renders que yo tenía aquí, ¿vale? Que los he sacado por separado, los uniría, ¿vale? Uno, 2, 3, 4, entonces me quedan todos juntos y entonces ya esto crea todo lo que es la circunferencia 360 de la sala inmersiva. Entonces el último paso sería básicamente llevarlo a un software de multidisplay, ¿vale? Existe Watchout, Smode, son de los dos más conocidos. En la sala inmersiva utilizamos el Watchout, pero por ejemplo ahora en Palo Alto están utilizando Smode. Y aquí el técnico operario de la sala inmersiva habrá hecho previamente el layout, ¿vale? De todas las pantallas para poder tener toda esta tira y también ha hecho todo lo que sería el blending de las diferentes pantallas. ¿Con qué distancias focales se trabajan las cámaras? Esto depende de la sala inmersiva, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en mi caso, es decir, va a cambiar dependiendo de los metros que tenga la sala y del ratio de píxeles que también tenga la sala. Entonces, a ver, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vale, entonces, esto me lo he creado yo con código, ¿vale? Me he creado esta aplicación, ¿vale? Lo digo porque es una cosa bastante común. Y entonces, por ejemplo, la distancia focal, ¿vale? Yo puedo seleccionar distancia focal. Entonces, yo tengo el sensor de la cámara, ¿vale? En este caso en milímetros, que sería, imagínate, 36 milímetros. Esto en verdad lo podría escoger yo. Y entonces tengo la distancia a la pantalla, ¿vale? Es decir, nosotros podríamos estar, ¿vale? Aquí en medio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la distancia que tengo yo a esta pantalla? ¿Vale? Que sería básicamente la mitad de esta pantalla. Entonces, por ejemplo, en el caso de la sala inmersiva, como que la sala tiene 7 metros, ¿vale? De lateral, la distancia es 3500, ¿vale? Y luego, ¿cuál es la anchura, ¿vale? De la pantalla. Entonces, en el caso de la sala inmersiva de la Salle, estos son 10 metros, 8. Entonces, la aplicación ya me hace el cálculo directamente para mí, entonces yo sí pongo calculate, ¿vale? Me haría el cálculo de la distancia focal, ¿vale? En este caso es 11,619 milímetros, ¿vale? Esta sería la distancia focal que yo pondría en Blender en el spec de la cámara. La calculación es esta, ¿vale? Es decir, 36 milímetros, ¿vale? Que es el sensor multiplicado por la distancia a la superficie entre la anchura, ¿vale? De la pantalla a la cual quiero calcular esto. ¿Vale? Otra cosa también bastante importante, aparte del focal length, suele ser el sensor height, ¿vale? Que es el sensor, la altura del sensor. Lo digo porque si no a veces no cuadra del todo. Entonces, la resolución en píxeles, ¿vale? Puede ser 3206 por 1200, ¿vale? Esto es la resolución en píxeles de mi pantalla. Y como que yo he escogido el sensor de 36,
me calcula aquí la altura del sensor directamente y me pone el aspect ratio de la pantalla en cuestión. ¿Vale? Entonces, a mí esta aplicación me va bastante bien, en plan, me la hice para mí, eh, pero así no tengo que hacer el cálculo este de multiplicar el sensor por la distancia a la superficie entre esto. Pero si no podéis hacer este cálculo y ya está. Vale. Entonces, con esto más o menos quedaría acabada toda esta parte de sala inmersiva, de cómo pensarla y cómo situarla, ¿vale? Con este sensor ya digo que ya al menos os sacaría el render de estas cuatro cámaras, os sacaría cada render en particular, ¿vale? Entonces ahora voy a hablar un poco, que ya he llegado al final, ¿vale? De Touch Designer, ¿vale? Desde mi punto de vista y mi experiencia en la sala inmersiva, Touch Designer es de los mejores software que tenemos para poder controlar todo este tipo de imágenes, ¿vale? Entonces, ¿estáis familiarizados con Touch Designer? ¿Lo habéis usado nunca? No, no, no. Wow. Ok. Vale. Suerte que he hecho algo súper básico. El interés en esto es que os inspire y os dé un par de ideas sobre lo que podéis llegar a hacer eh, con este software, ¿vale? Al final, cuando estamos trabajando con esto de salas inmersivas, etcétera, una de las cosas más importantes es la información. Eh, Como, por ejemplo, envío señal interactiva de Unreal Engine a, por ejemplo, a la sala inmersiva. Y aquí es donde Touch Designer tiene su potencial. Touch Designer sería como un pulpo que me une, por ejemplo, el software este de mostrar la imagen con Unreal, por ejemplo. O Blender aún no lo he probado, pero hay softwares que si tienen, bueno, no me voy a poner deep. Entonces, ¿cómo funciona Touch Designer? ¿Vale? Como os he dicho, Touch Designer es este software que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y os he puesto aquí un par como de ejercicios básicos para que entendáis eh, el potencial que tiene este software, ¿vale? Entonces, Touch Designer va con nodos, ¿vale? Al final todo esto son pequeños nodos que yo puedo ir colocando, ¿vale? Y yo decido lo que quiero que sean. Voy a empezar incluso con un ejemplo más simple para que lo entendáis y no hagáis un freak out. Pero entonces, Touch Designer, si yo ahora clico aquí, ¿vale? Tengo un montón de nodos, ¿vale? Que me permiten hacer cosas distintas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podría poner un constant, que sería un color plano, ¿vale? Entonces aquí yo ya tengo un color plano, ¿vale? Como veis, ahora mismo es un cubo, ¿vale? Hemos hablado antes de resoluciones, por lo tanto la resolución es algo muy importante. Si yo me voy a la pestañita de Common, tengo aquí la resolución. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, quisiera hacer algo para la sala inmersiva esta de la Salle donde he trabajado, pondría 3206 de anchura y pondría aquí 1200 de altura. Entonces, aquí yo ahora mismo ya tengo el canvas, ¿vale? Para hacer algo en la sala inmersiva, lo que yo quiera. Entonces me voy al constant, le voy a cambiar el color, ¿vale? Que aquí tengo la pestañita del color y le voy a poner un color más rojo, ¿vale? Entonces imaginaros que esto es la pantalla frontal, ¿vale? Control C, control V, ¿vale? Ahora ya tengo dos pantallitas, ¿vale? Y entonces en esta le voy a cambiar el color otra vez, ¿vale? Entonces ahora ya tengo dos de 3206 y esta que también es de 3206. Entonces, control C, control V. Lo que estamos haciendo ahora es la pestañita esta alargada, ¿vale? La tira esta alargada que hemos trabajado antes, ¿vale? Entonces, aquí ahora, en vez de 3206 podría poner 4966. Como veis, es más alargado por 1200. Y control C, control V,
¿vale? A este le voy a cambiar, le voy a poner azul y a este le voy a poner este color. ¿Vale? Entonces, como veis, tengo aquí 4 eh, imágenes, ¿vale? Que corresponden a los ratios de la sala inmersiva. ¿Vale? Entonces, si habéis usado softwares de edición, etcétera, sabréis que hay el over, ¿vale? Que es básicamente una imagen encima de la otra, ¿vale? Entonces, lo interesante es que hagáis calculado el total alargado, ¿vale? En mi caso ya me lo sé de memoria. Entonces voy a hacer un constant también. Y en este caso el ratio va a ser la resolución total de mi pantalla, que van a ser 16.344 y altura 1200. Y como veis tengo esto, ¿vale? Que es súper alargado. Entonces básicamente voy a ir haciendo overs, ¿vale? Entonces, por ejemplo, empiezo por esta, se la pongo aquí over, y en el tipo de over le pongo que sea la native resolution, ¿vale? Porque ya la hemos trabajado, ya la hemos situado, ¿vale? Y como veis, se me pone aquí encima esta imagen, ¿vale? El Justify Horizontal se la voy a poner en el left, ¿vale? Y así está aquí, ¿veis? Perfecto. Y entonces haría lo mismo, control C, control V, pondría la frontal y aquí conectaría esto, ¿vale? Entonces ahora tenemos este problema, que es que también me ha puesto la roja. ¿Vale? Vamos a llamar las cosas por su nombre, es left, este sería el front, ¿vale? Entonces ahora esta, como que yo sé que esta mide 4966, ahora a este le voy a poner que lo traslade en píxeles 4966. Y como veis ahora ya tengo una aquí y otra aquí. Entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el right, ¿vale? Eh, 8172 creo que era. Y si no, ante la duda, calculadora. Y vamos a hacer 16.344 entre 2. Sí, exacto. 8172. Por lo tanto, ya está bien situado. Ahí me he equivocado. Es esta. ¿Vale? Y por último, la última. Control C, control V. Y esto sería el back. ¿Vale? Y en este caso, le puedo decir que la horizontal, esto sea 0, y la horizontal sea el right. Y ahora ya tengo todo esto colocado así. ¿Vale? Y esto luego ya podría ser un out, ¿vale? En el caso que nos lo lleváramos a otro sitio, o un movie file out si queremos grabar el resultado directamente aquí, ¿vale? Entonces cuando yo ponga record, me va a grabar esto y me lo exporta en vídeo, ¿vale? Entonces esto sería como hacer un seteo súper básico, ¿vale? Y veo que estamos ya en 45, me gustaría que tuviéramos como un momento de preguntas, así que os voy a enseñar rápidamente esto, que es qué podemos hacer con esto, ¿vale? Hasta ahora os he hablado de las experiencias inmersivas como si fuera algo muy similar al cine, ¿vale? En el cual podemos hacer un render y al final tenemos un vídeo, pero es cierto que hay muchas experiencias inmersivas que lo que nos interesa es realmente el real time, es decir, suena una canción y cada vez que suena pop, 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 pop de la canción, haya algo que también esté sincronizado a esa canción.
Y aquí es donde Touch Designer es muy poderoso, ¿vale? Al final aquí tenemos esto, ¿vale? Que es un LFO, ¿vale? Que me está dando información, me está dando data, ¿vale? Que va del 1 al -1, ¿vale? A esta data le pongo unas matemáticas y le digo, mira, del 0 al 1 no, mejor hazme del 0 al 0,3. Entonces solo llega al 0,3 en vez de llegar al 1, ¿vale? Como veis aquí la señal es más pequeñita. Y luego aquí un null, el null no hace nada, es simplemente para tenerlo limpio, ¿vale? Entonces si yo aquí, por ejemplo, tengo un rectángulo, le he puesto un over, al igual que acabamos de hacer ahora en el ejemplo anterior, pero ¿qué pasa aquí? Que tengo un translate. Entonces, lo que estoy haciendo es mover este cubo respecto a esta data. Si yo esto, en vez de 0,3, le pongo 0,8, ¿veis? El cubo se mueve más rápido, pero se mueve más lejos, ¿vale? Si yo aquí lo pusiera a 2, ¿veis? Y esto es lo que hablaba de la velocidad en la sala inmersiva. Si estáis viendo esto durante media hora, seguramente os vayáis a marear, ¿vale? Entonces, en 0,3 todo se ve mucho mejor y se ve suave, ¿vale? Entonces este sería el primer ejemplo, ¿vale? Al igual que esto, que era un LFO, también tenemos esto, que es un pulse, ¿vale? Que como veis va haciendo pop, pop, y se activa del 0 al 1, ¿vale? Aquí le he puesto este nodo, ¿vale? Que es un lag, ¿vale? Todos estos nodos los puedo encontrar, ¿vale? Que son todos estos, entonces sería este lag de aquí, que el lag lo que me hace es un retroceso, un delay de 0,7 segundos para que sea más suave. Entonces llega al 1 y luego tarda 0,7 segundos en bajar hasta el 0. Y si esto se lo pongo a la opacidad, ¿veis? Entonces lo que estoy haciendo es que este rectángulo está al 0, al 1 de opacidad, 0, 1 de opacidad, 0, 1 de opacidad. Entonces puedo jugar a cosas real time, ¿vale? Que es toda la data que yo podría conectar a estos elementos, ¿vale? Lo mismo, pero enfocado al color, ¿vale? Lo bueno de esto es que, por ejemplo, esto de aquí, yo se lo puedo enviar a lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, también se lo podría poner, eh, bueno, en este caso necesitaríamos, bueno, voy a hacer el ejemplo porque así a lo mejor entendéis el workflow. Podría poner esto de math para hacer matemáticas, ¿vale? Lo conecto. Entonces, si os fijáis, va del 1, ¿vale? Del 0,9 al -0,9, ¿vale? Por lo tanto, las matemáticas, range, del -1 al 1, tú, ¿a qué valor quiero llegar? ¿Vale? Entonces, esto ahora lo veremos. Pongo aquí el null, que no hace nada, ¿vale? Simplemente me lo deja limpio. Entonces, yo aquí podría añadir un nodo que se llame transform, transform, ¿vale? Y entonces esto se lo podría mandar a la escala. Entonces lo estoy arrastrando a la escala directamente y si os fijáis ahora va del -1 al 1. Entonces yo no quiero que vaya que desaparezca. Entonces lo que puedo hacer es del -1 al 1 no. Mejor házmelo del 0,4 al 1. Y te digo más, en vez de al 1, pónmelo al 3. Y entonces ahora va de muy grande a pequeño, ¿vale? En este caso me he pasado al 1,2, incluso puedo 1,4 o al 1,5. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es, estoy mandando la posición, ¿vale? De este cubo así interactivo. Entonces aquí ya imaginación al poder. Por ejemplo, ayer hice esto para vosotros, que es un pequeño ejemplo de cositas que podéis llegar a hacer, ¿vale? Que al final aquí ya nos empezamos a complicar, como veis, que ya empiezo a tener más cositas. Pero hay una cosa bastante chula, que es esto, que pone keyboard in. Significa que una tecla de mi teclado, cuando yo la pulse, en este caso es la 1, ¿veis? Ahora pone 1, la he activado, desactivo. Y simplemente apretando la tecla, me lo lee, ¿vale? ¿Por qué es guay esto? Porque, por ejemplo, ahora estáis viendo aquí
esta imagen, yo clicando del 1 al 4, por ejemplo, 4, ¿veis? Acabo de cambiar el efecto, ¿vale? Voy a desactivarlos para que se vea mejor. 4. Ahora hay 4 imágenes. 4. Entonces, clicando un solo botón, puedo cambiar esto. Clicando el 2, ahora hay un delay, un RGB delay. Clicando el 3, se me va la pinza con aquí con colores, etcétera. O clicando el 1, empiezo a tener los cuadrados estos, ¿vale? Que van variando. Y todo esto con nodos, por ejemplo, Bloom, para añadirle efecto glow, feedback, RGBA delay, etcétera. Al final, todos los efectos que vosotros queráis. Y la última cosita que me gustaría antes de las preguntas es que lo que os decía del pulpo, ¿vale? Este software lo puedo conectar directamente a Watchout o Smode para enviar a salas inmersivas, pero también, por ejemplo, a Ableton, yo puedo tener esta canción, que esto es un software de producción musical, ¿vale? Entonces, ahora, cuando yo clique el play, la línea está sonando, ¿vale? Entonces hay un kick, ¿vale? Que va pop, 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 y está sonando el kick, ¿vale? Y tengo varias pistas. Si yo ahora me voy al Touch Designer, ¿vale? Pone que está conectado y como veis, estoy recibiendo señal de este software, ¿vale? Esto lo
Buenas, perdonar que se me ha cortado ahí. Vale, ¿se me escucha bien? Vale, perfecto. Eh, Comparto pantalla y hacemos preguntas. Vale. Entonces, la última cosa que os quería enseñar es, por ejemplo, esta experiencia. Yo puedo arrastrar aquí directamente al Touch Designer, ¿vale? Y esta es una experiencia que yo hice y como veis, ya tiene el formato, ¿vale? Voy a esconder esto, ¿vale? Y como veis, ya tiene todo el formato X rectangular de 16.344 píxeles para que sea inmersivo eh, en la sala donde yo lo coloque. ¿Vale? Y al final lo que estoy trabajando es un solo vídeo. eh, epa, lo siento. Al final lo que estoy trabajando es un solo vídeo. ¿Vale? Todo esto va viniendo. Esta va a estar el viernes, entonces si el viernes estáis por aquí seguramente la podáis ver. ¿Vale? Y la última cosita, que trabajando con estos formatos enormes, ya veis que un vídeo que dura un minuto con 11 segundos ya me pesa 11 gigas de memoria. Así que suelen pesar, sobre todo si son salas inmersivas que tienen una resolución muy larga y muy grande, suele pesar bastante. Así que un poco hasta aquí. Voy a dejar de compartir pantalla y si tenéis alguna duda me preguntáis. Y gracias. eh, y espero que os haya servido de inspiración y de ayuda. ¿Hay alguna duda o algún tema? What are the steps and time to do a project? Um, what do you mean by steps? The pipeline? All right. Um, Generalmente, idea inicial, recomendación hacer los storyboards, es decir, hacer los storyboards, ver el contenido en la sala inmersiva. Eh, Es que varía mucho. Al final yo todo lo que he trabajado tampoco ha sido como para cliente, ha sido más trabajo de investigación o personal. Entonces yo te diría que los steps principales en la creación es tener todos una pequeña preview de la experiencia inmersiva al completo en Storyboard para poder ver el mood y poder ver el ritmo. Luego entraría ya la parte más técnica, que sería
pues las animaciones, render más acabado. Y por último, situarlo con el sonido y que cuadre si es que hay interacción real time. Eh, un poco esos tres serían como los milestones que yo haría. Eh, y entonces el time depende del equipo. Depende completamente del equipo cuánto tarde y qué se quiere crear. Al final no es lo mismo hacer una experiencia inmersiva 2D con collage, que puede ser bastante más fácil, a, por ejemplo, hacer una experiencia inmersiva con narrativa, con historia, que se sitúen los elementos. Aquí ya se complica mucho más la cosa. Y luego hay muchas experiencias inmersivas que son simplemente un environment. Es decir, te sitúan en un sitio y no pasa nada, hay pequeñas animaciones, hay pequeñas cosas y no hay mucha acción. Entonces yo creo que cada planteamiento, y más Virgin, que creo que has trabajado en cine, dependiendo de lo que quieras hacer, lo tendrás. En mi caso, depende del artista. En mi caso, yo sí que hago un storyboard a sketch porque voy bastante rápido y me ayuda a visualizar las cosas. Entonces, el sketch a visualizar sería el primero para sentir los colores en la sala y ver cómo funciona. El editing previs viene más tarde, cuando ya hemos empezado a hacer el contenido 3D y ya lo estamos situando. Entonces, por ejemplo, la experiencia inmersiva que estoy haciendo ahora, empecé con un storyboard hecho a mano a color, lo validaron. Luego ya he pasado a hacer un environment en Blender y los elementos. Lo he mirado en la pantalla que quede bien antes de ponerme a animar. Es decir, lo que sí que no voy a hacer va a ser empezar a animar cosas sin que se haya validado la estética y el look eh, en 3D. En este caso sí que diferencio un poco de lo que es el cine, que generalmente sí que es el layout, tal, pero a mí me gusta tener un render final o bastante avanzado para saber hacia dónde está yendo la acción. Entonces, paso a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las diferencias en un programa como Watch Out y un programa como Touch Designer? Son muchas. No se usan para, o sea, mentira, sí que se pueden usar para lo mismo. Watch Out es sobre todo un programa de multidisplay que te permite mapear y hacer mappings. En este caso, la sala inmersiva también se consideraría un mapping que estás haciendo toda la tira, ¿vale? Y ahí te hace el blending, etcétera. Entonces es un gestor de contenido, ¿vale? En Watch Out yo puedo poner la media en Hub o en ProRes o H264, pero mejor Hub. Eh, entonces es un gestor de contenidos. Touch Designer tiene muchas más funcionalidades, es decir, te puede hacer todo este tema de la interacción, puede enviar señal OSC, puede enviar señal NDI, puede enviar señal de muchos tipos y la puede recibir y también puede renderizar este tipo de vídeo. Entonces sería más extenso. En Touch Designer también puedes hacer un mapping, pero personalmente no recomendaría hacer lo que es el seteo de una sala inmersiva pues directamente con Touch Designer. Lo que sí que hacemos habitualmente es desde Touch Designer puedo enviar señal a Watch Out y que Watch Out reciba el vídeo, pero el vídeo nunca ha llegado a Watch Out, es decir, no está en el software, simplemente Touch Designer se lo está enviando y mediante NDI, que es el protocolo de envío de imagen. Entonces, en una experiencia inmersiva, ¿qué tipo de inputs pueden hacer interactuar con la propia experiencia? Yo he estado en varias salas, la de Pompeya, Titanic, la de Heathrow, pero en ninguna se podía interactuar. Esto depende mucho de la sala. Es decir, esto depende mucho de la sala. Es decir, cada sala está construida y tiene las limitaciones de la sala, ¿vale? Entonces, si la sala la han construido que aparte de los proyectores, también contiene, por ejemplo, tecnología LIDAR, entonces aquí se puede empezar a jugar, ¿vale? ¿Qué significa tecnología LIDAR? El LIDAR es básicamente un radar, ¿vale? Es un sensor que envía láseres y cuando tú tocas una pantalla, el láser toca con tu mano, recibe una señal
Entonces, esa señal se la podemos enviar a Touch Designer y haciendo un mapeo y haciendo todo una serie de management, le podríamos decir, cuando la persona toca en este punto, hazme aparecer un cubo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que os he enseñado de Touch Designer sería eso. Cuando la persona toca la pantalla, ponme la opacidad del cubo al 100%. Y entonces de repente aparece un cubo en la pantalla. Y esto es la interacción. Básicamente he calculado donde yo he puesto la mano, me calcula que allá hay un objeto, ¿vale? Hay un obstáculo. Y entonces me dice, estas son las coordenadas. Entonces, se puede actuar de estas maneras. Se pueden hacer videojuegos interactivos, es decir, una sala inmersiva que sea más bien para niños, a lo mejor, que tienen pelotas y las pueden ir arrastrando por la sala. Y al final tú puedes ir moviendo la mano y la pelota se va moviendo contigo en la sala inmersiva. Se puede hacer que si la persona está muy cerca, de repente aparezcan unas flores, entonces que dependiendo de donde hay más gente en la sala, pues aparecen flores allá. Y donde no hay gente, a lo mejor las flores se mueren. Eh, a partir de aquí, cualquier persona decide. El tipo de experiencias estas que decías de Pompeya, Titanic, Egipto, etcétera, es seguramente porque es contenido pregrabado, es decir, es contenido render, como podría ser una película, y al final aquí no hay interacción. Eh, pero también se pueden hacer estas interacciones que sea más como una gamificación, como si fuera un videojuego. Um, yes, I have experience in micro mapping on a physical maquette. Um, y lo hice con Touch Designer. También con Resolum Arena, que es otro software de PJ, pero con Touch Designer te permite marcar los puntos donde tú quieres mapear la maqueta. Entonces, si tú tienes un cubo, le puedes traquear con el proyector, marcas los puntos y entonces podrías mapear ese contenido y luego enviar cualquier tipo de contenido al cubo o etcétera. Y también tengo amigos de la profesión que justamente se dedican a esto. Hay impacto de la IA ya en este sector. Yo creo que en todos, en todos. Entonces, por ejemplo, hoy en la descripción puse que también hablaría sobre Comfy UI. No he podido porque sentía que eran demasiados palos que tocar en la misma charla y he preferido focalizar en salas inmersivas, pero sí que hay impacto en la IA. También depende mucho de lo que tú te refieras con impacto, es decir, cuál es la pregunta, porque impacto yo creo que en todos los sectores ha habido impacto. Entonces, no sé si quieres concretar un pelín más la pregunta. Sí, 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 sí. Hay vídeo generativo en salas inmersivas, tengo amigos que lo han hecho y lo hacen. Sí que hay eh, generación de IA en salas inmersivas. No puedo responder más porque sinceramente estoy también intentando entender todo este tema de la tecnología inmersiva, qué impacto tiene. Yo al final soy artista, pinto cuadros, hago música, también me dedico a hacer animación 3D, es decir, tengo mucha parte tradicional, pero Eh, yo veo un potencial muy grande en la tecnología, en la IA, si se usa de una manera efectiva. Es por eso que creo que, por ejemplo, con UI, al revés que Midjourney, que te crea imágenes desde el prompt, con UI tienes mucho más control. Es decir, con UI te permite hacer máscaras y controlar ciertas partes. Eh, Al final es open source, lo que significa que tú tienes el control, podrías entrenar tus propias imágenes y hacer un estilo que sea tuyo propio. Entonces yo creo que las potencialidades son muchas, sobre todo para los artistas independientes. Eh,
más que usar Midjourney y tal, que esto sí que tengo más problemas en usarlo porque no estoy de acuerdo con su filosofía de empresa. No. Virgin, no conozco el See-Through LED Screen. Em, no conozco la tecnología. Así que miraré un poco de qué se trata, pero no la conocía. Vale, pues sí, sí, yo opino lo mismo, que se pueden crear cosas muy interesantes. Yo la he usado en proyectos míos propios, entonces no estoy compartiendo pantalla. Voy a compartir un momento. Vale, entonces, por ejemplo, esto ha sido creado con la inteligencia artificial, estas imágenes, con Config UI. eh, y, por ejemplo, a mí este es el tipo de inteligencia artificial que me gusta. Esto es algo que considero que... ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, vale. Considero que esto costaría de crear, ¿vale? Porque aquí tiene como muchos patrones, ¿vale? Tiene como muchos patrones que, que a lo mejor costaría imaginártelos. Entonces, yo creo que para hacer cosas así y teniendo el ojo curacional del artista que valide estas esculturas o estas formas, tiene un potencial muy grande. Al final aquí hay un hiperdetalle que esto para hacerlo yo en 3D, en ZBrush o renderizar, esto es que serían 2 semanas de curro, tres, no lo sé cuánto, pero me estaría mi tiempo. Y entonces esto lo que permite es, si conseguimos no privar de los derechos de los artistas, el tema del copyright, etcétera, me parece que son herramientas que pueden impulsar la carrera de muchísimos artistas o de facilitar procesos y que una sola persona o un equipo pueda llevar sus ideas a cabo y hacer cosas que sean interesantes. Eh, no sé, a mí esto personalmente me parece muy atractivo, pero repito que Midjourney y las otras herramientas tengo más problemas por el tema ético, de cómo han sido entrenadas estas tecnologías y quién se beneficia de ellas. Entonces me cuesta un pelín más usarlas. Um, when producing, do you mean immersive works? When you are producing immersive works, what are you asking? If you can explain a little bit more the question. Ah, all right. I think if I was a producer and I was trying to produce an immersive experience, first of all, what's the idea and what's the length of the project?
it's not the same if you're trying to do a 30-minute immersive project with history, blah blah, than a 3-minute piece uh, to meditate. You know, because like if you're going to produce a 3-minute piece to meditate, the environment can be pretty simple, the music can be pretty chilling, um, everything can be a little bit more easy. The second thing I would um, look for is where are you trying to produce the piece? So, what's the immersive room or what's the project gonna be shown? Why? Because, for example, if you're producing a piece, for example, for Palo Alto, it has a resolution of like 7,000 pixels of length. Um, that's all right. But for example, if you're producing for an immersive experience for La Salle, then it's 16K. And then the renders take more time. Um, like there's a lot of troubles involved in that. Also, all the renders for the last experience, I've been doing like 20,000 renders at 16K, you know, and you have to keep all that storage. So having good memory disks, lol, but that's important. And so the format and the type of story and the lengths, and also the type of art and the type of artist you are, like, what's the style you are striving for? Are you trying to do 2D? Are you trying to do 3D realistic, all made by humans? Are you trying to do an AI immersive short film? Um, so the style, the format, the length, uh, micro mapping. I don't know what do you mean by micro mapping, but anyways, I think I would. Yeah, so I think those would be the things I would take into account. And lastly, the software. What software are you going to use? If you will need licenses, for me, Touch Designer is super important. But you can also do a full immersive experience just in Blender or Unreal Engine and be happy with that. Or Maya, if you are more into the animation workflow. Vale, y ¿podrías enseñar una escena 3D con estas 4 cámaras puestas? Yes. Va a ser lo último que enseñe, ¿vale? Y con esto ya se dará la masterclass o el workshop. Eh, el de Unreal, que yo creo que sería lo interesante, no lo tengo aquí, ¿vale? Pero sí que tengo una que estoy haciendo ahora. Entonces, vale. Em, Supongo que estáis viendo pantalla. Entonces, por ejemplo, esta es una experiencia inmersiva que ahora estamos haciendo para la uni. Entonces, básicamente he puesto un HDRI, he puesto unas partículas. Entonces, yo aquí puedo empezar a moverlo y veríais las partículas moviéndose, ¿vale? Y entonces tengo todas estas diosas griegas a mi alrededor, ¿vale? Y también tengo unas columnas allá que no se ven mucho. Pero entonces, por ejemplo, aquí a la derecha, si yo me voy arriba del todo, como os he dicho antes, tengo las 4 cámaras, ¿vale? Entonces yo ahora, por ejemplo, si hago un render, render, epa, vale, si yo ahora hago un render, ¿vale? Esto me haría la pantalla de la izquierda, ¿vale? Es decir, la right wall. Entonces aquí yo me sacaría la right wall, ¿vale? Eh,
Creo que había animado. ¿Vale? Entonces luego hay unas columnas que aparecen aquí, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí yo sacaría el render. Entonces lo importante es que, por ejemplo, si ahora me voy aquí a la pestaña de modeling, ¿vale? Aquí en medio de las musas, ¿vale? Es decir, yo he seteado esta experiencia de tal manera, ¿vale? He seteado esta experiencia de tal manera que yo aquí tengo las cuatro cámaras, una enfocando a cada lado, ¿vale? Y entonces la persona se va a situar aquí en medio de la sala y va a poder ver las musas a su alrededor, ¿vale? Entonces he seteado las columnas y tal. Esta escena es súper simple, ¿vale? Y dicho esto, ya me estaba pesando. Pero lo importante es que, por ejemplo, aquí, que yo tengo esta cámara es la frontal, ¿vale? Como que es la cámara frontal, esto significa que yo aquí, la resolución de la cámara frontal tendría que ser 3206, ¿vale? Entonces yo me sacaría el render con este ratio, ¿vale? Este sería el único inconveniente, que aún no he encontrado la manera yo de, por ejemplo, automatizar y que esta cámara, al menos en Blender, tenga la resolución de 4966 y que esta cámara, que es la frontal, y esta, que es la de atrás, tenga una resolución diferente. Así que si alguien sabe cómo hacer eso, también se lo agradezco mucho. Pero eso, aquí yo tengo las cuatro cámaras, cada una tiene el focal length, ¿lo ves? Esta tiene el focal length de 27, ¿vale? Porque la pantalla es como más corta. Y en cambio esta tendría el focal length de 11,62, que es justamente el que hemos calculado antes con mi aplicación que yo me he creado, pero que sería el otro focal length. Y esto, yo creo que con esto ya queda explicado más o menos. Así que nada, muchísimas gracias. A ver si estáis el viernes y podemos charlar un rato. Gracias a vosotros. Chao.